Nuevamente un saludo especial para todos los que tienen la posibilidad de ver este video. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega. Estamos en el contexto de los números reales. En videos anteriores trabajamos la potenciación, trabajamos la radicación de números reales. Entre sí hemos visto que se comportaban como operaciones inversas. Ahora bien, hay una tercera operación que también podríamos considerar inversa a la potenciación, y en este caso es la operación de logaritmación, y para ello pertinente la definición de logaritmo, entendiendo el logaritmo de un número b en base a, el cual se define como el número al que hay que elevar para obtener el número a. Esa base b debe ser diferente de 1 y mayor que 0. Retomamos la definición de potenciación. Entonces sabemos que en la potenciación de números reales encontramos la potencia dada una base y un exponente. La base b, el exponente n y la potencia vendría a ser el número a. Ahora bien, si tenemos esta condición de la potenciación, podemos definir el logaritmo con la base de la potenciación y con la potencia, y el objetivo es encontrar el exponente. Aquí en la operación de logaritmación de números reales ya cambian los nombres de los términos, bueno, de A y de N. B se mantiene como la base. Permítanme acá colocarlo en la parte de arriba para nombrar que B, ese número pequeño en la notación del logaritmo, se conoce como la base. La potencia de la potenciación aquí entra a operar y se conoce con el nombre de argumento o antilogaritmo. Dejémoslo solamente como argumento. Y el resultado, que es el exponente de la potenciación, pues viene a ser el logaritmo. Si bien está definida esta operación, podemos colocar dos ejemplos particulares en los cuales se determine un logaritmo específico. En este caso podríamos hacer el logaritmo en base 3 de 81. Muy sencillo. Cumple la condición de que la base, bueno, sea mayor que 0, no es 1. Tenemos el argumento 81, entonces lo que vamos a saber es cuántas veces tengo que multiplicar el 3 consigo mismo para llegar a 81. Entonces, en este caso, pues lo multiplicas tantas veces como sea necesario. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Se ha multiplicado 4 veces. Y esa es la respuesta. Si nos vamos a remitir a la potenciación equivalente, efectivamente es porque 3 a la 4, que es 3 por 3 por 3 por 3, nos da 81. Entonces, ojo, en los logaritmos se da la base y la potencia de la potenciación, y el objetivo es encontrar el exponente. Bueno, no todos los números de la base y del argumento tienen que ser enteros. También nos podemos desenvolver en el contexto de los números racionales. Entonces aquí podemos encontrar un caso en el cual determinamos el logaritmo en base, puede ser un medio de, si quieres, simplemente un 32avo. Entonces, ¿cuál sería ese logaritmo? Aquí creo que vamos a colocar unos colores para identificar cuáles son los ejemplos que se han colocado hasta el momento. Este como ejemplo número 1, en verdecito. Bien. Coloquemos el ejemplo número 2, no importa, de otro color. Aquí trabajamos el ejemplo número 2 para no confundir con la definición de la parte de arriba. Haremos el procedimiento correspondiente. Entonces, para este segundo ejemplo, entonces también tenemos lo siguiente.
¿Cuántas veces tengo que multiplicar un medio consigo mismo para llegar a un 32avo? Con el 1 no hay problema porque pues con varios exponentes funciona que igual nos va a dar 1. Y con el 2, que nos dé 32, multiplicarlo consigo mismo, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Estaríamos haciendo este procedimiento 5 veces. Igualmente, 1 a la 5 nos va a dar 1 y pues ya 2 a la 5 nos da 32. Entonces la expresión en potenciación vendría a ser un medio a la 5 y pues ya utilizarías las propiedades de potenciación para determinar que es efectivamente un 32avo. Bien, entonces pues es una definición muy concreta de la operación de logaritmación con números reales. Y tenemos pues aquí dos ejemplos particulares. Bien, así como la potenciación y como la radicación, también en la logaritmación existen propiedades que son importantes para simplificar expresiones que tengan logaritmos y que nos lleven a determinar un solo número real. Condiciones importantes en las leyes de los logaritmos, que el número a, o sea, la base, sea un número positivo, ya sea mayor que 1. Ahora bien, que los números que voy a colocar aquí con A mayúscula y con B mayúscula para las propiedades sean mayores a 0, estrictamente mayores a 0. Muy importante. Bien, para poder determinar logaritmos, no vamos a determinar logaritmos en números menores a 0. Bien, el C puede dar en ese caso, bueno, puede ser un número real cualquiera, ¿listo? Que lo tengamos claro. Bueno, la primera propiedad refiere a que el logaritmo de un producto, en este caso el producto entre los números en mayúscula A y B, es la suma de los logaritmos de los números. No importa la base en que los tengamos, ¿sí? Entonces, para ello recuerda que la propiedad no solamente se mueve de izquierda a derecha, también de derecha a izquierda, o sea que nos pueden dar la suma manteniendo la base y la podemos transformar a que sea un producto y llegar al logaritmo correspondiente. Entonces, para ello, bueno, vamos a mirar aquí un ejemplo particular. Entonces, puede ser cómo vamos a simplificar la expresión donde nos dicen cuál es el logaritmo en base 6 de 9 sumado con el logaritmo en base 6 de 4. Efectivamente, no es fácil realmente en el contexto, por lo menos de los enteros, determinar cuántas veces multiplico consigo mismo el 6 para llegar a 9. No tendría mucho sentido. Y lo mismo para llegar a 4, o sea, cuántas veces multiplico el 6 para llegar a 4, para muchos es extraño. Por eso existe la propiedad. Si tengo la suma con la misma base, lo que voy a hacer es multiplicar los argumentos. Entonces, ya sé que se mantiene la base 6 y el argumento 9 lo voy a multiplicar con el argumento 4. Y ya, al utilizar la propiedad, me queda un solo logaritmo. Entonces ya lo que me queda es determinar ese producto y encontrar el logaritmo y leerlo con mayor sentido. Entonces, aquí sería logaritmo en base 6 de 9 por 4 que nos daría 36. Y pues ya esto tiene más sentido. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces multiplico el 6 consigo mismo para que dé 36? Y creo que todos lo sabemos, que es exactamente 2. Es decir, que el número real 2 simplifica esta suma. Y es un ejemplo particular. Lo mismo pasa en la propiedad 2, pero ya tenemos cociente. Entonces, el logaritmo de un cociente es igual a la resta, ojo,
a la resta de los logaritmos. Entonces, bueno, aquí también pues un ejemplo bien importante. Para esto, lo mismo, pues yo creo que voy a empezar de la resta y ya lo que podemos hacer es transformarlo a un cociente y simplificar llevando a un solo número real. Bien, entonces podríamos colocar logaritmo en base, puede ser 2, coloquemos la sencilla. En base 2 de, coloquemos aquí 96, puede ser. Y le vamos a restar el logaritmo en base 2 de, dejémoslo con, bueno, dejémoslo sencillo, dejémoslo con 3. Evidentemente, en ambos casos, ¿cuántas veces multiplico la base 2 para que me dé 96? No va a ser un número entero, tampoco para que dé 3, pero si sé que es una resta, puedo transformar ello en un cociente. Entonces, para esto es logaritmo en base 2 del cociente del argumento que está en el minuendo dividido entre el argumento que está en el sustraendo. 96 entre 3. Queda un solo logaritmo con esto. Entonces tendríamos logaritmo en base 2 de, entonces 96 entre 3, 9 entre 3, 3 y 6 entre 3, 2 para 32. Bueno, aquí ajustemos un poquito la escritura solamente, que es un poco más estético. Ya mejor. Y bueno, este ya tiene más sentido, ya que sí existe un número de veces específico que yo multiplico el 2 para que dé 32. Este número de veces sería, en este caso, 5. Entonces, 5 vendría a ser el número. ¿Sí? No siempre el logaritmo, el resultado, va a ser un número positivo. Recordemos que también hay exponentes negativos y también hay exponentes racionales. Están en las opciones, entonces pues es para contextualizar un poco el asunto. Bien, la tercera propiedad corresponde a que si yo tengo un logaritmo en base a minúscula, pero el argumento es una potencia, la propiedad a mí me permite que el exponente de esa potencia pase a multiplicar al logaritmo. El logaritmo de una potencia de un número es el exponente multiplicado por el logaritmo del número. Entonces, pues vamos a tener aquí algún ejemplo también. Entonces, logaritmo en base, es en base 3 de, podríamos hablar de 9 a la 5. Entonces, la potenciación es 9 a la 5. Sería un poco dispendioso encontrar el número de veces que multiplico el 3 consigo mismo para llegar a 9 a la 5 ya desarrollado. La propiedad lo que me permite es que el exponente pase en primera medida este 5 y ya solamente saque el logaritmo, aquí habiendo una multiplicación, saque el logaritmo con la base 3 y el argumento solo el 9 en este caso. Pues ya no tiene el 5 de exponente, el 5 ahora es un factor, propiedad muy importante en los logaritmos. Y bueno, el 5 que estaba afuera, ya lo voy a multiplicar con el resultado de este logaritmo. Entonces, ¿cuántas veces yo multiplico el 3 consigo mismo para llegar a 9? 3 por 3, 9, solamente 2 veces. Entonces aquí multiplico 5 con 2 y esto me es igual a 10. Bien. Y ya tenemos un ejemplo. Para cerrar este video, esta explicación, me parece importante anotar algunos logaritmos particulares y de pronto algunas notaciones para que las tengan presentes al trabajar con logaritmos. Recuerda que si el número que está de base en los logaritmos, con la condición de que sea mayor que 0 y que no sea 1, y el argumento es el mismo, el exponente tiene que ser 1. Bien,
Ahora, cualquier base para logaritmo, y si el argumento es 1, entonces el logaritmo es 0. Base cualquiera, argumento 1, logaritmo 0, porque todo número elevado a la 0 da 1. De ahí viene esa nota importante. ¿Qué otra nota? Algunos ven en sus calculadoras que si no aparece una base para el logaritmo y ya se le va a sacar a cualquier otro número, llamémoslo un número k. Así, esto es una notación también acordada en matemáticas a nivel mundial. Y es que cuando no hay base en el logaritmo, se asume que es el número 10. Ojo con esto. El logaritmo es base 10. Entonces, sacar el logaritmo de k es lo mismo que sacar el logaritmo en base 10 de k. Más o menos como lo que nos pasa en la radicación, donde si no colocamos índice, se asume que es una raíz con índice 2, una raíz cuadrada. Entonces, bueno, pues estas son notas bien importantes a tener en cuenta para desarrollar los logaritmos y la operación de logaritmación con números reales. Espero que haya sido de mucha utilidad, deseándoles bendiciones, que estén muy bien y hasta pronto.